Buenos días con todos. El día de hoy vamos a presentar el tema planteamiento del problema. Integrantes: Canga Leonardo, Chamorro Paola, Isa Gisela, Muso Jennifer, Ponce Adriana y Ruiz Pablo. Acciones previas al planteamiento del problema de investigación. Primero, concebir la idea a investigar. Junto con esto, definir el área y la técnica que se va a emplear. Y a continuación, seleccionar un campo de trabajo o problemática específica. Además, es importante informarse del contexto de la investigación. Para ello se identifican las instituciones. Además, si existen investigaciones actualizadas sobre el tema o la problemática que se va a investigar y el panorama general del problema. Precisar los temas susceptibles de ser investigados. Para ello, es importante revisar las fuentes primarias de consulta o de información, ya sean estas físicas o digitales. Precisar los temas que sean pertinentes, claros y precisos, y además que estos se relacionen con el problema como tal que estamos investigando. Delimitación del problema. Establece los alcances y límites en cuanto a lo que se pretende abarcar en el estudio e indica con precisión la interrogante que se formulará. Tipos de delimitación. Primero, del espacio. Precisa el ambiente, lugar que será tratado en el estudio. Del tiempo, el lapso o periodo en el que se tratará el objeto de estudio. Y de la población, serán los sujetos o grupo de personas a ser observados, encuestados, medidos e investigados. Criterios para formular el problema de investigación. Primero, expresar la relación que exista con las variables. Segundo, formular esto en forma de pregunta. Y tercero, probar de manera empírica las variables si son correctas o erróneas. Cuarto, explicar las dimensiones temporales o espaciales. 5. Definir la población, objeto de estudio, el grupo de personas específico y por último, planificar las actividades que se realizarán durante toda la investigación. Los contenidos del planteamiento del problema son la contextualización histórico-social, el análisis crítico y la prognosis. La contextualización histórico-social comprende ubicar el problema en el entorno específico, haciendo un breve diagnóstico, análisis y argumentación del problema, tanto en el aspecto histórico como en el aspecto social. El análisis crítico comprende determinar dónde se produce el problema, a qué afecta, quiénes son los afectados, si es que hay un desarrollo y evolución del problema, cuáles son las variables del problema y cuál es la relación causa-efecto del mismo. Prognosis. Según Pérez y Merino en el 2015, la prognosis es el conocimiento anticipado de algún suceso. En el problema de investigación se visualiza el problema hacia el futuro. Se determina los beneficios y beneficiarios, así como también los perjuicios y los perjudicados. Formulación del problema. Es la etapa en donde se estructura formalmente la idea de investigación. Implica la delimitación del campo de investigación, en donde se debe clarificar el qué y para qué. Para García 2008 se define como una frase u oración que describe el asunto a tratar, el cual puede ser un vacío en información respecto a un objeto de estudio, el desconocimiento de un aspecto o una inconsistencia entre teoría y práctica. La pregunta de investigación debe expresar descripción, asociación e intervención. La redacción deberá constar de un párrafo inicial como consecuencia del planteamiento del problema, una pregunta sobre las variables o relación de las variables, excepto la propuesta como alternativa de solución del problema, un comentario breve sobre la pregunta realizada, dando énfasis a su trascendencia. Tanto el planteamiento del problema como su formulación se realizan al inicio de toda investigación, tomando en cuenta el análisis previo de variables, contexto y actores involucrados, pero se puede establecer ciertas diferencias entre cada uno de ellos. Por una parte, el planteamiento del problema es la guía y delimita la investigación,
Establece la necesidad, dificultad, fenómeno o suceso que se está investigando, así como la insatisfacción o incomprensión del problema, a la vez que lo contextualiza en el ambiente investigado. Por otro lado, la formulación del problema es la interrogante principal de la investigación, en la cual se establecen las variables tanto independientes como dependientes. Esta es formulada tanto como un problema, una duda, es decir, a través de una oración afirmativa. Por lo tanto, requiere su explicación o solución, que se dará durante todo el desarrollo del proyecto. Y esta pregunta tendrá una respuesta abierta. Se lo puede plantear a manera de en qué medida o hasta qué punto. Errores frecuentes en el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema se suelen cometer ciertos errores comunes en cuanto a su ejecución. Uno de ellos es que se ponen términos generales o poco específicos, los cuales tienen unas consecuencias como las siguientes. Uno, que causa confusión de contenidos, y de otra forma también se puede decir que tiene una dificultad lectora, la cual hace que no tengan una comprensión completa de los contenidos. El segundo error frecuente que se tiene es que los objetivos son preguntas dirigidas a una etapa de investigación y no se dirigen a todo el proceso. Es decir, que estas preguntas se dirigen solo a una parte, lo que hace un desarrollo incompleto, y asimismo también puede causar omisión de información, haciendo que no se entienda por completo el tema. Asimismo, tenemos que también se pueden plantear objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, entregable, producto o impacto de la investigación, lo cual causa en este caso lo que se refiere a una confusión, o también puede causar lo que es una desestructuración de la información, asimismo haciendo que no se tenga una comprensión completa del tema. Otro error común que podemos presentar es que los objetivos o preguntas no implican una investigación completa, sino que es la obtención de un dato o cierta información. En esta parte podemos decir que tenemos un desarrollo incompleto de sí mismo y tenemos una imprecisión, lo que se refiere al tema, y asimismo una ausencia de procesos, es decir, se llega directamente a lo que es la investigación y no se muestra el proceso, por lo cual está una investigación incompleta. Los objetivos o preguntas que son de poco valor para desarrollar la investigación. En esto se refiere a que no se hace una correcta aplicación de las preguntas o selección de las mismas, lo cual hace caer en una ambigüedad y asimismo puede causar una imprecisión dentro de la investigación. Y asimismo podemos decir que los objetivos o preguntas que se plantean son de estudios diversos, es decir, que no corresponden muy bien al tema, lo cual hace que se haga un poco de derivación dentro del tema, lo que hace que sea fuera del tema, o asimismo puede hacer que sea muy general y no tiende a hacer una investigación específica que queremos desarrollarla de esa forma. Con lo aprendido anteriormente, vamos a aplicarlo en un ejemplo. A continuación, la aplicación. El tema: los recursos tecnológicos en la educación virtual. El problema: ¿cómo influyen los recursos tecnológicos en la educación virtual de los estudiantes de la unidad educativa Manuela Cañizares durante el año lectivo 2020-2021? Como vemos aquí, nuestra variable independiente son los recursos tecnológicos y nuestra variable dependiente es la educación virtual. Contextualización. Debido a la pandemia, muchas han sido las consecuencias a nivel social, económicas, políticas y sobre todo educativas. Hubo una gran afectación en el sistema educativo, por lo que existió un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de los docentes tuvieron que adaptarse a nuevas metodologías. Se pasó de clases presenciales a clases virtuales, en donde tanto los docentes como los estudiantes cambiaron de tener pizarrón, de tener marcadores, cambiaron por cámaras, micrófonos, impresoras, celulares, y todo esto tuvo una gran influencia en el rendimiento académico. De cierta manera, muchos estudiantes se vieron afectados por esta modalidad que actualmente estamos atravesando aún. Muchas gracias.